Para volver solamente medio pasito, ¿sí? Y recordar cuestiones puntuales a nivel parámetros, nos quedaban... Lo último que vimos formalmente era frecuencia de muestreo, resolución, ¿no es así? Nos faltaban 2 o 3 cositas que vamos a charlar ahora. ¿Puede ser? Exacto, eso fue lo último. Bien, 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 perfecto. Entonces, ahí estamos. Vuelvo a proyectar placa en relación a lo que charlábamos la semana pasada, ¿sí? En tanto y en cuanto los parámetros que determinan, ¿sí?, las propiedades técnicas de un archivo de sonido son la cantidad de muestras que tenga con lo que se ha concebido ese material, ¿sí?, la cantidad de muestras por segundo con las cuales se ha generado ese material de sonido, ¿sí?, y la cantidad de muestras en referencia a los niveles de amplitud. Entonces ahí tenemos frecuencia de muestreo, ¿sí?, y obviamente resolución. Ambos parámetros determinan las cualidades técnicas de cualquier archivo de sonido, ¿sí? La frecuencia de muestreo es muestras por segundo, más allá de que son puntos, ¿sí? Algo así referenciado lo podemos asociar a píxeles, ¿sí? No son píxeles, son puntos, ¿sí? Pero más allá de esa cuestión técnica, son tantas en un segundo. Entonces, por eso toma el atributo de medición eh, de, del, de la unidad del Hertz, ¿sí? No es que es una frecuencia de sonido, sino es cantidad de muestras en un determinado tiempo. Eso es can, una cantidad de muestras frecuentemente. De ahí viene el concepto de frecuencia, ¿no? Bien, y la resolución obviamente se mide en bits, ¿sí? Que también habitualmente le decimos profundidad de bits, tanto en una imagen como en un archivo de sonido, ¿sí? Para nosotros, este parámetro individual en sonido es el que denominamos resolución, puntos o muestras de amplitud, ¿sí? Ambos parámetros, ¿sí? Lo habíamos charlado en relación a este esquema de digitalización y desdigitalización, ¿sí? Conversión analógico-digital, electricidad a datos, conversión de datos nuevamente a señal eléctrica para poder ser reproducida a través de un parlante, ¿sí? En este esquema muy, muy, muy rudimentario vimos todo el proceso, todo lo que pasa dentro de tu placa de sonido en tiempo real cuando grabás y reproducís, ¿sí? Obviamente la serie numérica que ven acá no es tal como se ve plasmada en pantalla. La serie numérica es un conjunto de ceros y unos, ¿sí? Si la resolución, o sea, la cantidad de niveles de amplitud o de muestras de amplitud que toma el conversor es de 8 bits, cada grupo de la serie numérica va a ser un número de 8 dígitos, ¿sí? De 8 combinaciones posibles de ceros y unos, ¿sí? Si la resolución es de 16 bits, cada punto que ven acá de la serie numérica, ¿sí?, es un número de 16 dígitos, ¿sí? 16 posibles combinaciones entre ceros y unos. Es una coordenada, ni más ni menos que eso, ¿ok? Recordamos, ¿sí?, que la calidad está determinada por ambos factores, ¿sí? La cantidad de muestras de amplitud, la cantidad de muestras de tiempo, ¿sí? Frecuencia de muestreo, muestras de tiempo, resolución, muestras de amplitud. Entonces, la calidad de un archivo de sonido está superditada pura y exclusivamente a estos parámetros conjuntamente. Eso quedó claro, ¿no? Sí. Bien, bárbaro. Y habíamos charlado, ¿sí? Rememoro esto porque sé que es a veces necesario, ¿sí? Eh, que por determinación industrial, o sea, la industria de, del, de lo que sería la línea consumer o consumidor, ¿sí?, determinó que una calidad de audio aceptable, ¿sí?, audio digital aceptable para el oído humano, no debería ser menos, ¿sí?, que una frecuencia de muestreo de 4400 y una resolución 16 bits. Entonces, esa es la calidad óptima, ¿sí?, para un sonido digital que sea percibido, ¿sí?, por un ser humano. Si nosotros digitalizamos un sonido con esa frecuencia de muestreo, con esa resolución, vamos a escuchar un audio digital, un dato, ¿sí?,
óptimo para nuestra sensibilidad auditiva. Si alguno de los parámetros es menor, ¿sí? En cualquiera de los casos, tanto en frecuencia de muestreo como en resolución, el audio logrado digital va a ser un dato obviamente más liviano, menos datos, menos peso, ¿sí? Pero singularmente va a sonar con deficiencias. Entonces, es por eso que se tomó, allá lejos de hace tiempo, como este, este sistema de calidad de audio estándar, esta determinación de calidad de audio estándar para el ser humano, que está compuesta por 44.100 muestras por segundo, en tanto a lo que sería frecuencia de muestreo o sample rate y 16 bits de resolución. ¿Sí? Nosotros vamos a usar este parámetro o esta calidad de audio, ¿sí? Seguramente, pero en la industria, ¿sí? Casi 2 décadas después de terminado esto, en la industria, sobre todo audiovisual, hizo un redondeo, ¿sí? En lo que sería la frecuencia de muestreo. ¿A qué número llevó la frecuencia de muestreo? ¿Sí? Los sistemas digitales, tanto broadcasting y multimedia, y lo denominan hoy estándar. ¿Tienen idea a qué parámetro, a qué valor se llevó la frecuencia de muestreo, que es la actual estándar? No, no sé. A ver, Santi, pensemos en los presets que seguramente has visto, ¿sí? De After o de Premiere. ¿Qué dice la frecuencia de muestreo en los presets de After y Premiere? Que obviamente son dos herramientas de la industria multimedial y broadcasting actual. ¿Qué dicen en tanto al audio? ¿Qué numerito se deja ver? ¿Recuerdan? No, Luis, 192 kbps es otra cosa, ¿sí? Ahora vamos a charlar de eso. ¿El sample rate decís? Sí, sample rate, sí. ¿No era 48.000? 48.000. Exactamente. ¿Qué tal, Mica? ¿Cómo estás? Dale, te nombré hace un ratito. Lo mismo que a Doménica, creo que también vi que se conectó. Ahora les pongo presente. Exactamente, 48.000 Hz. ¿Sí? La industria audiovisual, ¿sí? Justamente ahí en el cambio de siglo, ¿sí? Tomó como presets, como presets no, como valor redondeado, ¿sí? La frecuencia de muestreo para el mundo profesional, ¿sí? De 48 kHz. ¿Sí? Lo habrán visto entonces, y si no, ahora cuando revean o ejecuten After o Premiere, seguramente van a ver en los presets de video, en la parte que refiere a sonido, ¿sí? La calidad de 48 kHz, 16 bits. ¿Sí? Mismo cámaras de video, ¿sí? Cámaras incluso en la línea hogareña, pero ¿no? Una cámara de video semi o profesional, incluso una cámara reflex, ¿sí? Que son las cámaras fotográficas que también se utilizan para grabar video. El audio lo digitalizan a 48 kHz 16 bits. ¿Sí? Desde el punto de vista técnico, ¿sí? Llevar la frecuencia de muestreo a 48.000 muestras en vez de 44.100, la verdad es elevar levemente la calidad, ¿se entiende? Es un poquito más de muestras por segundo, o sea, es eso. ¿Sí? De cierta manera, eleva la calidad. Pero para el ser humano, con toda sinceridad, no admite diferencia auditiva notoria. ¿Sí? Escuchando un audio a 44.100 de frecuencia de muestreo o escuchando un audio a 48.000 de frecuencia de muestreo, el ser humano no percibe, ¿sí? Diferencia a nivel fidelidad, a nivel cómo se escucha. ¿Ok? Pero bueno, esta es la calidad denominada estándar, ¿sí?
y la que hoy, obviamente, la frecuencia de muestreo en casi todos los aspectos de la industria se redondeó a 48 kHz. ¿Ok? Bien. ¿Puedo abrir un paréntesis? La consulta es, ¿alguien está totalmente perdido o perdida con respecto a estos temas? ¿De lo que estoy hablando no se termina de entender o no se empieza a entender? Con toda sinceridad, ¿no? Al no poder ver las caras, ¿sí? Con este sistema de trabajo, la pregunta. Bien, bueno. Bien, perfecto, perfecto. Pero no tengan, o sea, no duden al respecto, ¿eh? Si ven que la cosa no termina de entender, hay algo que no cierra, me frenan y paramos un segundito y retomamos, buscamos otra manera de afrontarlo, ¿ok? Bueno, gracias ahí por la devolución. Entonces, sí, obvio, calidad es un parámetro técnico. Es frecuencia de muestreo conjuntamente con la resolución. Y recordemos que la fidelidad es cómo se escucha, cómo se oye, ¿sí? Es la sensación de calidad. Entonces, cuando vos escuchás un sonido, un audio que no suena bien, recordemos lo que hablamos el otro día, no podés decir directamente, tiene mala calidad. No. Para saber qué calidad tiene, tenés que abrir el archivo en un editor de sonido y ver su frecuencia de muestreo o su resolución. O directamente, clic derecho, propiedades, y ver sample rate, ¿sí? Y ver, obviamente, el bit depth, o sea, la resolución. Y si hay un valor menor a 4400 y 16 bits, es obviamente un audio de baja calidad. Y si hay un valor igual o mayor a los estándares, estamos frente a un sonido acorde a la circunstancia técnica, ¿no? O sea, de calidad óptima. Si suena mal, si se escucha feo, tenemos que investigar por qué está sonando así. Si fue mal grabado por una microfonía deficiente o reproducido por parlantes deficientes, ¿no? Bien. De esto sí, ¿no? ¿No hablamos nada el otro día? No, No, esta no. Bueno, ¿y lo leyeron? De casualidad. no. Bueno, bueno. Ven ahí que está acostadito, ¿no? El control de niveles de amplitud de Audition. Para la gráfica me pareció mejor ponerlo en horizontal. ¿Sí? Bueno, hagamos de cuenta que no lo leyeron. Con solo ver el gráfico. Con solo ver el gráfico. Olvídense del título. O la denominación que es rango dinámico. Con solo ver el gráfico. ¿Qué interpretan? Que el sonido llega hasta ahí. Lo que escucho llega hasta ahí. ¿Qué quiere decir con que llega hasta ahí? El volumen, ¿Cómo? como el que se escucha medio bajo. A ver. Ya tienen herramientas para hablar con un poquito más de propiedad. ¿Qué te indica los decibeles? Sí, eso es obvio. De alguna u otra manera, como ya lo hemos charlado hace 2 clases de atrás, el decibel es la unidad de medición de amplitud y enmarcada en un sistema digital, ustedes saben, trabaja de una manera particular, ¿no? El 0 dB digital es el nivel máximo posible en un sistema, ¿no? De trabajo. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? A ver, ¿alguien interpreta otra cosa? Para mí es la potencia del sonido. Bien, ya que dijiste esa palabra, acá no lo puedo dejar pasar por alto. La potencia es un factor que nosotros no vamos a manipular. La potencia es la fuerza con la cual un parlante empuja aire. Eso es la potencia. ¿Sí? La foto que vos podés ver dentro de un soft,
no tiene nada que ver con el parlante que esté reproduciendo. ¿Sí? O sea, la foto de la señal es dato, representa amplitud, pero no va más allá de la potencia electrónica con la cual se amplifican parlantes. ¿Sí? Bien. No va saliendo, pero no importa. Vamos a charlar de este concepto nuevo que se llama rango dinámico. ¿Sí? Recordemos, lo charlé allá lejos de hace tiempo, cada vez que en sonido aparezca la palabra dinámico o dinámica, se refiere a una propiedad de amplitud. No sabemos a cuál todavía, pero se refiere a algo que tenga que ver con la amplitud. La palabra dinámico es referente y directo, ¿sí?, a la propiedad, al parámetro que conocemos como energía o amplitud de un sonido. ¿Sí? El rango dinámico en sonido digital es el rango limpio, el rango útil, le decimos nosotros habitualmente. El rango dinámico es el rango útil de señal de sonido. ¿Sí? ¿Y cómo está marcado este concepto? Primero tienen que saber lo siguiente. ¿Saben que no hay ningún sistema de audio digital perfecto? No existe ningún sistema de audio digital perfecto, ni de grabación ni de reproducción. ¿Qué sería perfecto? ¿O qué entienden como un sistema perfecto? Sin interferencias. Bueno, quizás. más precisa, la interferencia son señales que están en el aire. Acá no sería el caso. Pero interpreto lo que querés decir justamente. Sería sin ruido. ¿Qué es el ruido para nosotros? Es algo que no queremos. Es señal no deseada. Sobre todo en postproducción de audio. No queremos que nuestras señales, que nuestras voces, nuestros efectos, nuestros diálogos, no queremos que tengan ruido. ¿Sí? El ruido es una señal que se aprecia, se escucha. ¿Sí? El ruido sería como el desperdicio, ¿no?, del sonido. Y cuando digo que no hay un sistema de audio perfecto, les estoy diciendo, o queriendo decir por lo menos, que no hay un sistema de audio que no tenga ruido. No existe. No importa cuánto valga. ¿Sí? No existe. Desde el sistema de audio digital de mayor categoría existente en la actualidad, hasta cualquier sistema de audio digital reducido, hogareño, ¿sí? Todos los sistemas que graban o reproducen señal de audio, todos los sistemas tienen un nivel posible de ruido, un nivel de desperdicio. ¿Sí? ¿Y qué sería el rango dinámico? El rango dinámico es todo el nivel posible del sistema, ¿sí?, menos el nivel de ruido que tenga el sistema. Lo que me va a quedar es un nivel o un rango de amplitudes sin ruido, limpia. Ese rango de amplitudes es el que yo puedo utilizar. ¿Se va entendiendo? Sí, se va Sí. entendiendo. Bien, entonces, insisto, no existe el sistema de audio perfecto. ¿Saben por qué? Porque todos los sistemas de audio, ¿sí?, están construidos con electrónica, ¿no? Una placa de sonido, sea interna o externa, es electrónica. ¿Y la electrónica con qué funciona? Con electricidad. Entonces, de alguna u otra manera, la propia electricidad de esos circuitos, ¿sí?, van a generar en la placa de audio esto que ven acá en color verde, que es ruido, con una determinada amplitud, no importa cuál. ¿Sí? Entonces,
Vos decís, mirá, mi placa de sonido tiene tanto nivel de ruido. Bárbaro. Si tiene tanto nivel de ruido, quiere decir que el resto hasta 0, que es el máximo posible, son niveles de amplitud sin ruido, o sea, limpios. Bueno, ese rango limpio, ese rango útil, es el llamado rango dinámico. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con el sonido cuando yo grabo un sonido, una voz? ¿Sí? Y la voz tiene muy poca amplitud la que estoy grabando. Y se graba muy cerca del piso de ruido, del nivel de ruido de mi sistema. O incluso se graba por debajo del nivel de mi piso de ruido. ¿Tienen idea qué puede llegar a pasar? No se va a mezclar todo, el ruido con el... Si la voz tiene un nivel de amplitud menor a la del piso de ruido, a la del desperdicio de tu sistema, directamente el ruido va a enmascarar a la voz. O sea, no se va a escuchar la voz. Se va a escuchar solo el ruido. ¿Sí? Entonces, vos tenés que tratar de grabar superando el piso de ruido de tu sistema y tratando de aprovechar siempre el máximo rango dinámico posible. Cuanto más rango dinámico aprovechás, la amplitud de tu señal va a estar más alejada del piso de ruido. Entonces, no importa con qué calidad grabes. De hecho, es determinante y es importante la calidad, pero también es importante aprovechar el rango dinámico, aprovechar todos los niveles de señal sin ruido de tu sistema. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno, sobre esto vamos a ver un ejercicio en unos minutos, ¿les parece? Vale. Pará, me parece que mejor es verlo ahora, ¿no? ¿Hay alguna pregunta mientras voy abriendo Audition? No. Bien. No sé si recuerdan o les pasaron alguna vez alguna grabación, ¿sí? Para algún trabajo o la hicieron ustedes. Si el sistema de audio donde grabás tiene un piso de ruido elevado, si tiene un piso de ruido elevado es porque va a tener poco rango libre, poco rango dinámico. ¿Sí? Y cuando grabás una señal de audio en un sistema que tiene elevado nivel de ruido, o sea, tiene poco rango dinámico, el ruido se escucha y es molesto. ¿Lo apreciaron alguna vez en alguna grabación el ruido? Sí, yo descargué un audio, lo exporté y tiene la barra esa que pasa a ser verde a roja al final. No, bueno, pero eso es la amplitud máxima, es otra cosa. ¿Sí? Bueno, ahí paso a Audition y vemos esto. Entonces, tal cual como lo hice el miércoles pasado, voy a generar un archivo nuevo. ¿Sí? Y como ya saben, porque lo hemos charlado y lo hemos visto, ¿sí? No le voy a poner nombre por ahora. Voy a hacer un archivo de audio en calidad estándar. Frecuencia de muestreo, 4400. Podría, si no, hacerla en 48 kHz, pero voy a usar 4400, ¿sí? Que es el estándar de frecuencia de muestreo. Más allá de que mi placa de audio me permite grabar a una frecuencia de muestreo extremadamente mayor, que es 192.000 kHz. ¿Sí? Son muchas muestras por segundo, muchas más muestras por segundo que 44.100. ¿Sí? O sea, yo puedo, si quiero, con mi sistema, ¿sí?
grabar a mayor calidad todavía. Pero hay que ver si se justifica en este caso, ¿no? O en el caso que vos necesites grabar, si se justifica grabar con mucha frecuencia de muestreo, muy alta, con mucha resolución, voy a generar archivos de audio extremadamente pesados. ¿Sí? Entonces por eso digo, hay que ver si se justifica. ¿Ok? Pero por ahora continuamos con lo estándar, ¿no? Con lo aceptable para el sistema auditivo del ser humano. Voy a generar un audio de 44.100 muestras por segundo, ¿sí? De 16 bits. Y como siempre, cuando graben, piensen en lo siguiente. Grabar con un dispositivo de captura que es un micrófono. Es un micrófono, es una fuente. Una fuente es un canal. Y un canal en un sistema digital es lo que se conoce como mono. ¿Sí? Ahí está. Entonces, audio mono es un solo canal. Mono o monofónico. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, ahí generé el archivo. Por más que está vacío el archivo, ya Audition BEM me propone, en la parte inferior derecha, me propone disposiciones de calidad de este futuro archivo. ¿Sí? O sea, me dice que este archivo, no importa lo que grabe acá adentro, va a ser o va a tener una calidad de 44.100 Hz de frecuencia de muestreo, 16 bits de resolución. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a poner a grabar así de una. No todavía no configuré nada, entonces no importa, pongo a grabar de una. Han visto que en los primeros 5 segundos no hablé. Directamente dejé silencio, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Ahora se van a dar cuenta por qué cuando frene y lo vuelva a reproducir. En realidad, no ingresé señal al micrófono. Y lo que se grabó, ¿sí? Es lo que nosotros habitualmente los técnicos decimos el piso de ruido. ¿Sí? Y ahora están viendo en pantalla, obviamente en tiempo real, cómo en función de la captura, ¿sí? Que está haciendo el conversor de audio de mi placa, ¿sí? En 44.100 muestras por segundo, ¿sí? A un nivel de resolución de 16 bits, ¿sí? Cómo se va conformando este nuevo audio digital. Y con la amplitud, ¿no? Que tiene en referencia no solamente al nivel de volumen que yo estipulé al micrófono, sino también a la distancia con la cual estoy alejándome y acercándome del micrófono. Eso lo ven, ¿no? Bien, barra espaciadora, stop. Frené la toma. ¿Sí? Si yo pongo el cursor en cualquier zona, bueno, o voy al principio, que sería lo ideal, ¿sí? Tecla home, tecla inicio, ¿sí? O directamente el iconito de la barra de transporte para llevar el cabezal de reproducción al inicio. Y pongo a reproducir el material. Vamos a escuchar obviamente la voz en algún momento, pero más allá de escuchar la voz, van a notar lo siguiente. ¿Vieron en el control de niveles la amplitud en color verde? Sí. Bien. Me voy a parar por acá. Voy a hacer zoom de tiempo, ruedita hacia adelante, para entrar más en detalle. Ahí, a lo lejos, ustedes ven una línea muy delgada de color verde que representa la señal de audio, pero esa señal tiene amplitud. Tiene amplitud. No escuchan nada. Si yo dejo correr, han visto que en los primeros 5 segundos, ahí se empezó a escuchar un poquito la grabación, pero acá, por más que no parezca, hay señal. Entonces voy a hacer, miren, zoom de tiempo y zoom de amplitud. Zoom de amplitud lo puedo hacer desde acá. O puedo pararme.
ven en la regla vertical de niveles de amplitud. Ponen el cursor ahí exactamente donde yo tengo el cursor ahora, lo llegan a ver en amarillito, y muevan la ruedita hacia arriba. Hacemos lo mismo, zoom in de amplitud. O hacia abajo, zoom out, ¿no? Bueno. ¿La ven la señal ahora? Eso que está ahí son los primeros segundos de la grabación donde yo no hablé. ¿Qué se grabó? Se grabó lo que nosotros normalmente denominamos piso de ruido. Es el piso de ruido del sistema más el micrófono abierto. ¿Sí? Y esto tiene una amplitud. Ahí se ve bien, ¿no? Esto tiene una amplitud. Tecla inicio, miren. Tiene una amplitud. Si yo selecciono una zona, activo la opción de reproducción en loop, lo van a notar. Ahí se va reproduciendo. ¿Ven que tiene una amplitud? El piso de ruido de mi sistema tiene ese nivel de amplitud que están viendo ahí. ¿Cuál es? ¿Qué amplitud tiene mi piso de ruido? Menos 65, ¿no? Bien, perfecto. Menos 65. Siempre acérquense al valor que esté marcado, ¿sí? En la regla de amplitud. Entonces, estoy ahí en menos 66, ¿sí? Es lo mismo. Por un dB es lo mismo. ¿Ok? Me dice que el piso de ruido tiene un nivel máximo de menos 66. Dicho de otra manera, tengo de menos 66 a 0, que es el máximo, ¿de qué? De rango limpio. ¿Se entiende? O sea, sin ruido. No es ni nada más ni nada menos que esto que están viendo acá. El piso de ruido llega a este valor y de acá hasta el 0 es mi rango limpio. Mis niveles sin ruido posibles de usar en mi sistema. O sea, mi rango dinámico. Rango dinámico es igual a el rango total de un sistema de audio digital menos el nivel que tenga el sistema de ruido. ¿Se entiende ahora esta ecuación? Que más que ecuación es un concepto. Sí, se capta. Bien, buenísimo. Entonces, si yo grabo con una amplitud inferior a menos 66, el piso de ruido va a tapar, va a enmascarar a lo que la señal que yo grabe. ¿Sí? O sea, por ejemplo, trato de grabar mi voz a un nivel inferior al piso de ruido y no se va a escuchar. El ruido va a tapar a la voz. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi voz se escuche? Tengo que grabar con la mayor amplitud posible por encima del piso de ruido. ¿Hasta dónde? Procurar hasta no llegar al 0. Que si llego al 0, obviamente voy a generar ¿qué? Una distorsión, una rotura de la señal. Entonces, todo esto libre que tengo, este rango libre de amplitudes, es el rango limpio, libre de ruido, y es el que yo debería utilizar en cualquier posibilidad de grabación o generación de contenido. ¿Se entiende, gente? Sí, se entiende. Bien, ¿y cómo se lee el rango dinámico? Recontra simple. Si yo te pregunto, ¿qué rango dinámico tenés en tu sistema? ¿Sí? Por ejemplo, ¿tu sistema qué es? Tu micrófono, tu cablerío, tu placa de sonido, tu máquina. Todo eso es tu sistema. Yo te pregunto, ¿qué rango dinámico tenés? Y vos, bueno, grabás y te das cuenta que tu piso de ruido llega acá, a menos 66, como a mí. Entonces,
¿Cuánto tengo libre? Tengo libre de 0 a menos 66. ¿Se entiende, no? Que es donde empieza el ruido. Entonces, normalmente decimos, y tengo de rango dinámico 66 decibeles. ¿Sí? De 0 a menos 66 son 66 decibeles. ¿Sí? Tengo limpio, libre de ruido, 66 decibeles en mi sistema. El resto es ruido. ¿Se entiende cómo se lee el rango dinámico? Sí. O sea, de una manera u otra le quitamos el menos. ¿Sí? Si el ruido llega a menos 66, bueno, quiere decir que vos tenés de menos 66 a 0 libre. ¿No? Bueno, entonces podés llegar a decir, tengo 66 dB de rango dinámico o de rango útil, sin ruido. Es eso. ¿Estamos de acuerdo? Dale, sí. Bien, buenísimo. Es un término recontra necesario conocerlo porque suponete que haces laburos con diferentes sistemas de grabación y tenés que tener más o menos un rango dinámico parecido, ¿sí? Entre todos los sistemas que grabes. Un nivel de ruido similar, porque después cuando juntes todos los audios, va a haber notoriedad entre el audio que tenga más piso de ruido o el audio que tiene menos piso de ruido. ¿Ok? Bien, bien, buenísimo. Entonces, si en algún momento decimos, por otro lado, ¿sí? Decimos, grabar utilizando el mayor rango dinámico posible, ¿qué quiere decir? Quiere decir, grabá utilizando la mayor amplitud que puedas por encima del piso de ruido. Quiere decir eso. Entonces, mirá mi grabación. Voy acá, reducción completa, hago clic y vuelvo a otra normalidad. Acá grabé y alguien puede decir, bueno, grabaste, no está mal la grabación. A ver, yo te voy a decir si no está mal. Voy a empezar a medir. Silencio, entre comillas. Busco la zona de amplitud promedio que tenga el archivo. ¿Sí? Acá tiene un pico, ¿no? Acá tiene otro pico. La amplitud promedio sería más o menos esa. ¿Sí? Luego busco a ojo. Y me fijo, esta amplitud promedio, ven que los picos están bastante parejos, ¿se ve? Sí. Veo qué amplitud llega la grabación. Lo que se grabó, ¿sí? Es lo que nosotros habitualmente los técnicos decimos, bien, mirá, mi amplitud promedio en esta grabación fue de, promedio máximo sería, ¿no? Menos 12 dB. ¿Usé rango dinámico? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta menos 12. ¿Podría haber grabado con mayor amplitud? ¿Podría haber aprovechado más mi rango dinámico? Pregunta, ¿podía haber grabado con mayor amplitud? O sea, hablando más fuerte, decís. Sí, no sé si hablando más fuerte. Después vemos cómo. ¿Podía haber grabado con mayor amplitud? Sí, ¿En qué podría. amplitud está ahora? Mi promedio máximo, menos 12. Sí, podías. ¿Cuánto más? ¿Tienen una idea de cuánta amplitud más? Y si hablabas con un parlante con algo de fondo, por ejemplo, iba a sonar más alto. No. A ver, ¿por qué? Metiste un parlante externo. Y yo digo porque tendría más ruido más fuerte con más amplitud. Pero no sé, por ahí, ¿viste? No. La misma voz, la misma grabación, ¿la podía haber hecho con mayor amplitud? Supongo que sí, pero no sé, menos 6, ponele, el Bueno, doble, ponele que vaya a menos 6. Pues pero no sé cuánto más. bueno, ponele, menos 6. Podía haber grabado a menos 6 en vez de menos 12. ¿Y cuánto es menos 6?
Miren, a ver que va cayendo la ficha. ¿Cuánto es menos 6? El doble de sonido, lo que habías no, perdón, estoy usando los términos incorrectos, pero bien. creo que me entendiste. El doble de amplitud. O sea, no es, 6 dB más. No. Físicamente es el doble. Podía haber grabado todavía al doble y me sobraba rango. ¿Me siguen? Entonces, Sí, sí. en mi grabación no está mal, pero podía haber grabado todavía al doble de la amplitud que grabé y me sobraba rango limpio. Bien. Y podía haber grabado 6 dB más y estaría llegando casi a 0. No sería lo óptimo. Pero podía haber grabado todavía al doble del doble, ¿se entiende? Y llegar justito a 0, o casi estar llegando a 0. Entonces, mi grabación, si te parece que está bien, yo te puedo decir, es aceptable, pero bien no está. Desperdicié 12 decibeles de rango dinámico. Desperdicié amplitud en mi grabación. Abro un paréntesis. Si conocen algo de camaritas tipo reflex, ¿alguien tiene alguna reflex? Sí, algo. Bien, por ejemplo, ¿cuál es la resolución hoy más o menos? A ver, Yami, ¿qué resolución tiene la cámara con la que están trabajando o con la que trabajaron, reflex? ¿Tienen idea? Linda cámara. ¿Cuál es la resolución máxima de la... ¿De video decís o de...? Sí, de video. Vamos a foto fija. Bancame, no me acuerdo. Bueno, más o menos. ¿Cuántos megapíxeles? Este es un bache de la clase, perdón. Ahora me fijo y te digo. Si querés. Es que no me acuerdo porque realmente es nueva y cambió una bocha, o sea, lo que yo trabajaba de megapíxeles antes. Está bien, bueno, mirá. No sé si es exacto el dato, puede ser, tranquilamente. La 7200 dice Yami que tiene 24 megapíxeles. ¿Se entiende lo que son 24 megapíxeles, no? A todo el resto, a todo el grupo la bien. ¿Qué pasa si tenés esa cámara y sacás fotos de 800 por 600? Bien, se entiende, ¿no? Vos tenés una cámara que saca 6000 por 4000 píxeles y la usás en 800 por 600. ¿Estás desperdiciando qué? Tecnología. Estás desperdiciando cantidad de píxeles que el sensor puede tomar. ¿No? Bueno, acá es lo mismo. Desperdiciar rango dinámico es desperdiciar amplitud que el sistema puede grabar y no lo está usando. ¿Sí? Dicho de otra manera, estamos desperdiciando niveles de amplitud, estamos desperdiciando bits de la profundidad de bits, o sea, de la resolución. Entonces, cuanto mayor amplitud grabemos, cuanto mayor amplitud aprovechemos de nuestro sistema, quiere decir que aprovechamos al máximo nuestro rango dinámico. Ahora, sí, voy a grabar a la máxima amplitud posible, pero ojo, tratando de no tocar al techo, tratando de no llegar a 0 porque rompo la señal. ¿Se entiende la idea, no? Sí, sí. Bien, bien. El promedio de amplitud considerado como aceptable para las grabaciones está, ¿sí? Justamente acá, entre menos 12 y menos 6. ¿Sí? Grabar con picos de amplitud entre menos 12, menos 6, menos 3 como mucho, sería lo óptimo para una grabación. Si grabas a muy poca amplitud, estás grabando con menos energía, estás grabando más abajo en energía, más abajo en amplitud, más cerca del piso de ruido de tu sistema.
Y cuanto más cerca grabás de tu piso de ruido, más complicado es diferenciar la señal de ese ruido que se graba y se escucha. ¿Ok? Entonces, el concepto de rango dinámico, sí, es un concepto, pero tiene aplicación directa. Grabar utilizando el máximo rango dinámico posible o disponible es grabar con la mayor amplitud que vos puedas grabar en tu sistema, tratando de dejar bien, bien lejos, bien allá abajo, el piso de ruido que tengas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bien. Ahora un ratito vamos a hacer un ejercicio más sobre esto. Y acá, sí, más allá de la foto se ve. Graben. Pongan a grabar, no hablen. Dejen grabando el silencio. Bueno, ese silencio no es silencio. Es piso de ruido de tu sistema. ¿Lo ves? Lo seleccionás, lo pones en loop, lo reproducís y acá te marca fielmente cuál es el nivel de amplitud que tiene tu piso de ruido. El resto, donde no hay energía, donde no hay amplitud, es amplitudes que no usaste. O sea, es tu rango dinámico disponible. ¿Sí? Es tu área útil de trabajo para la señal de audio. Y esa es la que hay que usar. Al máximo que se pueda. Bien. Bien. Entonces, sabiendo esto, creo que ya más o menos estamos bastante dentro de la temática del audio digital. Quizás conviene que charlemos algo que quedó pendiente y consultaron la semana pasada, que es sistemas de archivos. ¿Sí? Creo que vamos a seguir con eso. ¿Sí? Formatos de archivo de audio digital. Bueno, seguramente conozcan algún archivo o tipología de archivos, ¿sí? O extensiones de archivos de audio diferenciales a las que están ahora viendo en pantalla. ¿Sí? Pero de alguna otra manera, estos son los sistemas de archivo más utilizados en el ámbito multimedia y profesional. ¿Sí? Lo han generado el otro día o lo hemos generado acá. De hecho, si yo vuelvo, más allá que no haya grabado con el mejor rango dinámico en este ejemplo, si yo pongo acá guardar o guardar como, ¿sí? Más allá de qué lugar y qué nombre, lo que el Audition en este caso o cualquier soft de sonido determina es conservar los datos tal cual fueron capturados por el conversor. Conservar los datos de audio, guardar los datos de audio tal cual fueron dispuestos en la captura. ¿Sí? Entonces, va a guardar un archivo con 44.000 muestras por segundo o de cada segundo de lo que se haya grabado como duración y una resolución de 16 bits en un único canal, en mono. ¿Sí? Ahí donde dice tipo de muestra o tipo de archivo sería en realidad, ahí tienen la calidad y la cantidad de canales, que son las que dispusimos cuando grabamos, ¿no? Entonces, de buenas a primeras va a conservar el dato tal cual fue generado. ¿Sí? Y cuando un archivo de sonido se guarda tal cual fue generado, ¿sí? Con los datos que fueron concebidos en la grabación, ¿sí? Es un archivo de sonido el cual no tiene ningún tipo de compresión de datos. Guarda todos los puntos de frecuencia de muestreo y de resolución que el conversor tomó. Es un archivo de audio puro, se lo denomina. Y el archivo de audio puro puede tener dos extensiones habitualmente
¿sí? En Windows es el punto .wav, ¿sí? El Windows es el punto .wav. Y si trabajás en Mac, ¿sí? En Apple tenemos el punto .aif que refiere a lo mismo. Es lo mismo. Es el mismo tipo de archivo, pero es la extensión que le da este otro sistema operativo. ¿Sí? Inicialmente, los archivos de audio digital hasta casi finales, ¿sí? Terminada la década de los 90, eran archivos de audio puro. Son archivos de audio conformados con todos los datos que tomó el conversor. Pero se dieron cuenta que capaz ustedes no vivieron, ¿sí? Esa época de el dato digital, ¿sí? En referencia a las problemáticas de peso, ¿no? Que tenían los sistemas digitales, de audio, de video y de imágenes, ¿sí? Y en esa época se tuvo que pensar algoritmos que reduzcan el peso, ¿sí? No solamente en sonido y en video, sino, como dije también, en imagen fija. Por ejemplo, el JPG es el sistema de archivos, es un algoritmo que reduce el peso, ¿sí? De píxeles ancho por alto tomados por una cámara, sin ningún tipo de compresión de datos, ¿sí? Bueno, en audio no tardaron de aparecer los algoritmos de reducción de peso o reducción de datos, ¿sí? Y que hoy por hoy son sistemas de archivo muy comunes, ¿sí? Inicialmente se desarrollaron algoritmos de compresión de datos denominados formatos de compresión con pérdida. Y ahí entran, ¿sí? El famoso MP3, ¿sí? O también entra el ACC, que quizás lo conozcan, pero es mucho más conocido, ¿no? El formato MP3, ¿sí? Bien. Un archivo MP3 primero fue un WAV, fue un audio puro, siempre. Alguien lo grabó, fue un WAV. Y ese WAV, alguien lo convirtió, ¿sí? A otro tipo de archivo que representa lo mismo, que se escucha igual, que suena igual, de cierta manera. O sea, se le quitaron datos y se hizo que represente lo mismo, ¿sí? A veces hablar de sistema de compresión puede ser confuso para quienes no se metieron en algún momento en ese tema, a investigar un poco, ¿sí? Pero es eso, ¿sí? Vos sabés, bueno, hablamos hace unos ratitos de cámaras reflex. ¿Qué tipología de archivo tiene una cámara reflex a nivel profesional? ¿Qué tipología de archivo, qué archivo genera una cámara reflex? No. ¿Conocen los archivos RAW? Sí, los crudos, digamos, ¿no? Bien, exactamente. Son pesadísimos. Bueno, ¿por qué son pesadísimos? Porque no tiene compresión de datos. Porque cada píxel de la imagen guarda todos los valores de luz y todos los valores de color. Entonces, imagínense un archivo de 6000 por 4000, que cada píxel tiene un valor propio de luz y color, son extremadamente pesados. Ahora, si a ese punto RAW vos lo procesás con un algoritmo de reducción de datos, hoy por hoy es recontra fácil. Vas a Photoshop y decís guardar como JPG. Bueno, ¿qué haces cuando guardás como JPG? Estás procesando esos datos por un algoritmo que va a representar lo mismo, va a parecer que la imagen se ve igual, pero con mucho menos peso. ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Obviamente lo hace de manera inteligente, por así decir, ¿ok? El algoritmo actúa tomando cálculos y comparando píxeles y niveles de luz y color, pero de alguna otra manera le reduce el peso
y vos, desde el punto de vista visual, no notás diferencia entre el RAW y el JPG. Pero haces clip derecho propiedades y el JPG pesa 300, 400, 500 veces menos. O sea, le quitó datos. Bueno. Un algoritmo de compresión de audio funciona de cierta manera igual. Le quita datos al WAV para representar lo mismo, para que suene lo mismo. ¿Sí? Y de un tiempo para acá nacieron unos sistemas de compresión de audio denominados sin pérdida, o también conocidos como con pérdida reducida o pérdida mínima, ¿sí? Que son los FLAC, el punto FLAC o el punto M4A, que seguramente también lo conocen, ¿no? Sobre todo el M4A hoy es muy, muy popular. Bueno, son archivos de audio que en algún momento, entre comillas, fueron WAV y se les reduce el peso considerablemente, pero suenan iguales que un WAV. Con mucho menos peso, 10, 20 veces menos de peso, ¿ok? Que el WAV, pero suena bastante, bastante similar que el original sin compresión. Entonces, cada sistema de archivos, ¿sí? Por épocas, nos da esas extensiones útiles, ¿sí? Digo por épocas, porque no sé, hoy está el M4A, no sé, dentro de 5 años sale otro sistema de compresión de datos de audio y tenemos otra extensión nueva, ¿sí? Pero bueno, son los sistemas de archivos o formatos de archivos que más vamos a utilizar. Los puros, sin compresión, los compresión con pérdida y los compresión sin pérdida. ¿Quién no conocía nada de esto? ¿Más o menos estamos? ¿Sí? ¿Hago una pregunta? Bueno, está bien, Cata. Perfecto. Vamos introduciéndonos. Todos los MP3, van a usar seguramente mucho archivos MP3, no solamente en esta materia, sino en todas. Todos los MP3, ¿les parece? ¿Son iguales? ¿Qué pueden llegar a decir? ¿No hay diferencia entre audio y video MP3? O sea, ¿no serían categorías diferentes o sigue siendo lo mismo? Mirá, el algoritmo MP3 es un algoritmo de reducción de datos para sonido, para audio. ¿Sí? No, ese es un algoritmo para datos de audio. No se puede aplicar a video. Capaz te puede llegar a confundir porque hay un sistema de compresión de datos de video que se llama MPEG. Ah, puede ser. ¿Sí? Bueno, igualmente el algoritmo tiene una relación. Digamos, el MP3 nace finales de la década del 90 con un algoritmo, se desprende de un algoritmo de compresión de video justamente, que es el MPEG-2, Layer 3, ¿sí? Y de ahí la extensión en audio se pasó a llamar MP3. ¿Sí? En homenaje a eso, pero nada, es muy técnico lo que estoy hablando. ¿Sí? ¿Qué nombre le dieron? ¿Qué denominación? Lo importante, ¿qué les parece? ¿Los archivos MP3 son todos iguales? ¿Suenan todos iguales? No, hay que dice kbps, como que hay, ¿no? Hay distintos Bien. grados, 360, que yo también entiendo, pero sé que hay distintos. A eso iba justamente. Un archivo de audio comprimido, ¿sí? Puede ser diferente a otro archivo de audio comprimido. Y cuando digo diferente, me estoy hablando de qué parámetro, de la calidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, así como puede haber un WAV en 44 o 100, 16 bits,
y otro WAV en calidad mayor, en 192.000 kHz de frecuencia de muestreo, 24 bits, que sería audio HD. Son 2 WAV. ¿Uno tiene mayor calidad que otro? Sí. ¿Por qué? Porque tiene más datos de tiempo y más datos de amplitud. Bueno, con los MP3 pasa lo mismo. O con los archivos de audio comprimido pasa lo mismo. ¿Sí? Hay un parámetro que acá Inti lo observó y por algo lo puse obviamente en placa, ¿sí? Que es esa sigla kbps, que es kilobytes por segundo. ¿Lo ubican? ¿Sí? Ese dato determina la cantidad de kilobytes con los que fueron construidos esos archivos MP3. O sea, cada segundo de una canción en MP3 tiene una cierta cantidad de kilobytes, ¿sí? Determinados. ¿Por quién lo determinó? El que aplicó la compresión, el que aplicó el algoritmo. ¿Sí? La persona que decidió comprimir. ¿Ok? Y seguramente, hablando de MP3, que es lo más común, habrán visto muchas veces al lado de un archivo MP3 varios números, ¿sí? 192, 128, 264, 320. ¿Lo vieron esos números? Bien. Esos números corresponden a los kilobits por segundo que tenga ese archivo comprimido. ¿Sí? Ese parámetro se llama bitrate, justamente. El bitrate es la cantidad de datos por segundo con los cuales se construyeron los archivos de sonido comprimidos. ¿Sí? Archivos de audio de menor bitrate tienen menor calidad que archivos de audio de mayor bitrate. ¿Deducen eso? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el valor de bitrate en archivos de audio? ¿Cuál es el valor de bitrate tomado como genérico? O también lo podemos llamar estándar. ¿Sí? Estándar para el oído humano. ¿Saben cuál es el valor de bitrate estándar? Ni idea. ...128 kbps. ¿Lo vieron ese numerito, no? Sí, sí, sí. Bien, entonces, si yo agarro un WAV y lo comprimo con el algoritmo MP3 a un valor de 128 kbps, el archivo resultante, ese punto MP3, ¿saben qué? Va a pesar 11 veces menos que el punto WAV. No es pavada, 11 veces menos. Pero ¿saben qué? Si escuchás el WAV cerrando los ojitos y después escuchás el MP3 de 128 kbps cerrando los ojitos, las diferencias auditivas para el promedio de los seres humanos es casi imperceptible. ¿Sí? Casi imperceptible. Por eso se tomó como ese valor de bitrate, se lo tomó como el bitrate aceptable. Ahora, ¿puedo tener MP3 de mayor calidad que 128? Sí. ¿Cuáles son los valores que están por encima de 128? 192, 256 y 320. ¿Los vieron esos valores también? Entonces, por ejemplo, vuelvo a Audition. ¿Sí? Vuelvo a Audition y en vez de guardar este archivo como .wav, audio puro sin compresión, guardar como
¿sí? Guardar como, no importa el nombre. Voy a formatos de archivos y busco audio MP3 o MP3 audio, como lo tengas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer Audition? Al guardar el dato, lo va a procesar por el algoritmo MP3. ¿Sí? Para comparar esto directamente, cuando guardan, generan un JPG ustedes. Esa barrita que aparece al final, que vos le das la calidad al archivo, que tiene el máximo nivel 12. ¿Saben de lo que estoy hablando? Bueno, ¿saben de lo que es realmente? ¿A qué se refiere ese valor? No, no. Bueno, tiene que ver con la cantidad de datos que guarda ese JPG. Tiene que ver con el bitrate de datos, con la tasa de datos o bitrate, ¿sí? Con la cual vos generás ese JPG. ¿Sí? En sonido es lo mismo. El bitrate es la cantidad de datos con la que comprimís, con la que aplicás el algoritmo de compresión. Entonces yo guardo acá, tipo de archivo MP3. ¿Sí? Perfecto. Voy a ir a ajustes del formato. Me tomó este preset de manera automática, o creo que me lo tomó porque fue el último que yo usé. Y acá tengo algo parecido a lo que ven ustedes en Photoshop. Ahí tengo todos los bitrates posibles. Todos los bitrates posibles que puedo utilizar en mi compresión de WAV a un nuevo archivo MP3. ¿Se entiende? Entonces, acá toma, por ejemplo, el 128, que es el que yo denominé como óptimo. Si comprimo con un bitrate menor a 128, ya el sonido va a tener deficiencias. Se va a escuchar, ¿sí?, diferente al original. Con 128 kbps me aseguro que suene muy parecido a su archivo original .wav. Y cuanto mayor sea el bitrate, va a tener menos compresión. Al tener menos compresión, mayor bitrate, mayor datos por segundo. O sea, menos compresión. Y al tener menos compresión, va a ser menos pesado que el WAV, pero va a sonar mejor que en 128, ¿no? Pero bueno, mirá, voy a generar un audio nuevo con un bitrate de 128 del tipo constante. O sea, que cada segundo esté construido con 128 kbps. Eso quiere decir el bitrate constante. ¿Sí? Cada segundo de sonido de este archivo va a estar construido con 128 kilobits. CBR es Constant Bitrate. Es un valor fijo de datos, ¿no? Bien. Sin título, no sé dónde lo guardo, no importa. ¿Sí? Voy a poner 128 a este archivo. Bien, ahí está. Y lo voy a guardar ahí. Ah, está en descargas, ahí está, perfecto. Cuando le pongo a aceptar, cualquier soft de confianza te avisa. Estás comprimiendo el dato original. Es algo que no lo vas a poder revertir. ¿Sí? Vas a usar un bitrate de 128 en este archivo, como lo vimos recién, y este archivo
de tal nombre, lo vas a comprimir, le vas a quitar datos originales. Y esto no lo vas a poder revertir. ¿Querés seguir adelante? Obviamente digo que sí. Ahí procesa, aplica el algoritmo y me generó del original WAV crudo, me generó el MP3 en 128 kbps. ¿Sí? Por más que abajo acá el archivo me sigue mostrando 4400, 16 bits, ¿se ve? Estas son la frecuencia de muestreo y la resolución original. Pero el archivo es acá lo ves, ya no es un audio puro sin compresión. Formato MP3, o sea, algoritmo de compresión de datos MP3 con 128 kilobits constantes. Si yo pongo a reproducir esto, han visto que en los primeros 5 segundos no hablé. Directamente dejé. No creo que hayan escuchado diferencia, ¿no? Con el original crudo. Silencio, entre comillas. ¿Sí? Y este archivo pesa 11 veces menos que el original que yo grabé. A 128 kbps, 11 veces menos de peso. ¿Va queriendo ahí, por ejemplo, Catalina, va queriendo? Nunca habías escuchado nada de esto. ¿Sí? No, ahí va. Bien, bien. Pero sí, no tenía ni idea. No, está perfecto. Vamos para eso, son formatos de archivo. Yo trato de minimizarlo lo más que puedo. Entonces, por eso reduzco a esto. Reduzco a esto. ¿Está bien? Entonces, cualquier material que ustedes graben, con el sistema operativo que graben, va a ser un archivo puro, sin compresión. ¿Sí? Vos podés conservar ese material en formato puro, en WAV, o en AIF, si trabajás en Apple, y después, para ciertas circunstancias, tengas que reducir el peso de ese archivo, seguramente, para una utilización a nivel multimedia o una distribución. Seguramente tengas que quitarle datos, hacer que ese archivo sea más liviano. No hay otra manera que hacerlo con un algoritmo de compresión. ¿Sí? El tema que a veces es tan simple hoy por hoy, ¿sí? O sea, no hace falta descargar o entrar a alguna web de conversión de formato. No. Ya acá, manejando editores de línea, vos hacés a todos los formatos y todos los bitrates y calidades posibles. ¿Ok? ¿Preguntas? No por ahora. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno. Vamos a ver cómo llevamos con el tiempo. Si no, tranquilamente, ¿sí? Podemos hablar de esto la semana que viene con respecto al trabajo práctico. ¿Sí? O, no, lo que puedo llegar a hacer es seguramente en la semana publicar el trabajo práctico para que lo vayan leyendo y consultándolo seguramente el próximo miércoles. ¿Sí? Pero estoy más que seguro que en todos los casos no cuenten con microfonía, ¿sí? O microfonía óptima para grabar. El trabajo práctico 1 se basa en una grabación de material parecida a la que yo generé acá. Grabar material crudo, editarlo y después con algunos pasos de trabajo, con un proceso de trabajo, mejor dicho, no, con un proceso, no, con un cúmulo de procesos, ¿sí? Con un procedimiento que voy a empezar a aplicar a partir del próximo miércoles, ¿sí? Obtener una señal final, un audio definitivo. ¿Sí? Sería producción, edición y masterización de sonido. El trabajo práctico 1. Producción es grabar, ¿sí? Editar es editar, obviamente. Vamos a ver técnicas de edición de audio. Y después vamos a ver
en una clase y media, el proceso de cómo ese crudo se convierte en un audio final, definitivo, en un audio óptimo. ¿Sí? En eso consta el trabajo. ¿Ok? Pero bueno, van a tener que usar la herramienta Audition. Inicialmente sería ideal para grabar, pero seguramente hay gente que no tiene, ¿no? O no tiene acceso, o por esas cuestiones de la vida, no sé, no tenés micrófono. Entonces, en esta modalidad que estamos trabajando, ¿sí? Incorporé la posibilidad también de grabar, o de que puedan grabar con dispositivo externo, que no sea un micrófono. ¿Y cuál es el dispositivo externo más cercano que tienen hoy día para grabar audio? Un celular. Por ejemplo, ¿han grabado audio con celular? ¿Sí? ¿Tienen idea más o menos de las cuestiones? No, ni idea. Sé que comprime, supongo, un montón. Bien. Bueno, a ver si sale esto. No se ve nada, ¿no? No, No, se no ve es negro. No se ve nada. Ahí estamos. Bueno, voy a ir. ¿Ahí más o menos llega la señal? Sí. Sí, sí. Bien. Esperemos que no entre ningún llamado. Voy a ir a una grabadora de audio estándar. ¿Sí? Celular estándar, por así decirlo. Tengo un Samsung. Y esta es la aplicación que ven ahí en el centro, es la grabadora de audio estándar de Samsung. ¿La ubican? Sí, sí. Bueno, pueden usar ustedes la aplicación que quieran para generar la señal, ¿eh? Esto es indistinto también. Pero vamos a verlo de acá. Por lo menos vamos a investigar una de todas las posibles, ¿no? Por ejemplo, esta grabadora tiene posibilidad de. Tiene tres tipos de trabajo, ¿sí? Que es la conocida como estándar, la modalidad estándar, la modalidad entrevista y la modalidad de voz a texto, que con toda sinceridad nunca la utilicé. ¿Sí? Esto teóricamente graba y convierte a texto. Estaría bueno después, si la investigan, me cuentan cómo funciona. ¿Sí? La modalidad estándar es la más clásica para grabar. ¿Sí? Cuando vos usas el teléfono de esta manera, ¿sí? Posicionás tu boca en función del micrófono del que está en la parte inferior del dispositivo, ¿no? Entonces, la modalidad que ven ahí activa, que es la estándar, justamente hace eso. Toma audio del micrófono principal, el que se usa para hablar en llamadas, ¿no? Incluso el que usás para mandar audios de WhatsApp. La modalidad entrevista, en algunos modelos, funciona de la siguiente manera. Toma audio del micrófono principal y del micrófono que está en la parte superior. Si es que el dispositivo tiene un micrófono en la parte superior. Entonces llegan a ver ahí, pero hay dos pistas de audio. ¿Se ven? En la pantalla. Sí, sí, sí. Toma, o sea, genera un audio digital estéreo, o sea, dos canales, y en un canal graba un micrófono y en otro canal graba el otro micrófono. Entonces, en una entrevista vos hablás al dispositivo y tenés enfrente a otra persona. ¿Se entiende? Ahí está, ya mejor. ¿Sí? Sí. De hecho, ahí dice. Creo que sin querer lo de vuelta se ve mejor. Y ahí explica todo. Yo voy a usar la modalidad estándar.
Clic, activo ahí la modalidad estándar. Pim. Perfecto. Y acá no tengo nada más que apretar el botón de rec y empezar a grabar. Ahora, como lo hago o lo haría si grabaría en un sistema, en un estudio de grabación o en un dispositivo, ¿sí?, con microfonía incorporado como lo tengo acá para la clase, o sea, micrófono, placa de sonido, ¿sí? Estoy manteniendo una determinada distancia al micrófono. En función de eso, depende de la placa de sonido que vos tenés un nivel o un control de nivel del micrófono y podés hacer que la amplitud sea mayor o menor, ¿sí? En un dispositivo móvil de este tipo no lo tengo. No tengo la perilla de volumen o el control de volumen para darle más amplitud a la voz. Lo que tengo es la opción de distancia. Entonces, cuanto más cerca hable el micrófono, mayor amplitud voy a lograr, ¿sí? Cuanto más lejos le hable al dispositivo, menor amplitud voy a tener. Si recordamos esto de la ley de la inversa al cuadrado de la distancia, la ley de propagación, si yo tengo el micrófono a una distancia, si lo acerco a la mitad de la distancia, voy a tener 6 dB más. Si lo alejo al doble de distancia, voy a tener 6 dB menos. ¿Se acuerdan? Entonces, lo importante es ubicar el micrófono en una situación de la amplitud sea aceptable. Y no tengo nada más ni nada menos que apretar rec, siempre dejar 5 o 10 segundos de silencio, siempre. Y ahí comenzamos con la grabación. Obviamente están viendo ahí cómo se va formando el waveform en función de las amplitudes, ¿sí?, que va tomando y va registrando el dispositivo. Yo si acerco mucho el micrófono, por momentos puede llegar a lograrse una saturación. De hecho ahí llegó a tope. No es tan evidente como en el Audition, cuando los picos tocan el 0, pero estos sistemas normalmente tienen un protector de amplitud. No te dejan llegar al 0, ¿viste? Tienen limitadores los micrófonos de los dispositivos externos. Lo ideal sería grabar una amplitud lo más cerca del piso y el techo posible, ¿sí? Entonces ahí vas graduando la distancia del micrófono. Y siempre tratar de grabar con el mismo nivel de volumen en tu voz, ¿no? Bien. Pausa o stop. Perdón, ahí se me apagó el teléfono. Stop. Y ahí me dice si quiero guardar el archivo, ¿sí? Acá hay categorías de entrevistas. No tiene sentido. Y cuando pongo guardar el tipo de archivo, me guardó. Pero me obvié algo. Les pido disculpas, ¿no? Antes de grabar. Como siempre, los 3 puntitos. Configuración. Tenés opciones de ajustes. Y en opciones de ajustes, ¿sí?, podés grabar mono, que sería lo ideal, o estéreo. ¿Sí? Estéreo te graba 2 canales, pero con la misma información. No tiene sentido hacer un archivo con 2 canales con la misma información. Ese archivo de sonido, cada canal tiene su frecuencia de muestreo y su resolución. Por ende, va a pesar el doble. Entonces no tiene sentido. Bueno, acá no va a entrar llamadas porque activé bloquear llamadas al grabar. ¿Sí? Opciones de reproducción en loop no hace falta. Bueno, acá se ve que se actualizó esto, lo veo como por primera vez. Disposición de activar un mic Bluetooth. ¿Sí? Eso está bueno. ¿Sí? Y propiedades de la grabadora. Pero donde dice calidad de grabación, que es la parte inicial de los ajustes, vos ahí podés disponer de 3 niveles de calidad, baja, media y alta, ¿sí?, con diferentes niveles de bitrate, obviamente. Y fíjate que el calidad media justamente coincide con el óptimo, o considerado como óptimo para el ser humano, que es un audio en 128 kbps, usando la frecuencia de muestreo estándar, 4400. Calidad baja es 64 kbps. Para que se den una idea, calidad baja, ustedes pruébenlo y escuchen ese audio. Va a sonar muy parecido a lo que es una radio, señal de radio AM. Va a sonar muy parecido a eso.
Y la calidad alta en esta aplicación, que es una estándar, ¿sí? Es 256 kilobits. ¿Sí? Es un bitrate, de hecho es el doble de 128, o sea, el doble, ¿sí? Sería menos compresión. ¿Sí? Es una calidad muy aceptable para una grabación con un dispositivo portátil. Y acá en la calidad alta usa una frecuencia de muestreo fija que es 48K, o sea, 48.000 kHz. ¿Sí? Entonces, más allá de qué dispositivo utilices, también de cierta manera podés controlar, ¿sí? Niveles de calidad. Y acá, como recién lo mencionaba Inti también, sí, decía, es audio comprimido. Vos grabás audio comprimido, ¿sí? No nos dice qué formato, pero nos vamos a dar cuenta que usan justamente esta versión o esta grabadora que es la estándar, se van a dar cuenta que el archivo generado, ¿sí? Es un ACC. ¿Sí? En un ACC no es igual a un MP3, no es igual, pero es un algoritmo casi idéntico, ¿no? Casi idéntico. Si yo le digo a ustedes, ¿qué diferencia hay, no sé, de un JPG y, no sé, un PNG, por ejemplo? Sí, me van a hablar del canal alfa, de la transparencia, seguro. Pero vos podés guardar una foto como JPG y como PNG. Bueno, es otro algoritmo de compresión. Bueno, el ACC es, como lo vimos recién en placa, es otro sistema de compresión de audio con pérdida. Si usás valores de bitrate 128 o superiores, vas a tener un audio óptimo, ¿sí? Y desde ya, ese audio después lo tenés que transferir como dato, ¿no? Descargar y tranquilamente abrirlo en Audition para poder ver sus propiedades. Como lo hemos hecho acá recién con este MP3 que acabamos de generar. Sí, ahí Flor, lo vi que saliste, no hay ningún problema. Igual ya en un ratito estamos finiquitando. Bien, entonces, ahora sí, ya que no hay feriado y demás, ¿sí? Creo que Agustín, ¿no? Habías hecho Sí. solamente la experiencia. Me gustaría que para el próximo miércoles ¿sí? Si podés, tratá de grabar algo muy básico, no importa el tiempo, guardar en WAV, guardar en MP3, pasar por esto, así nos ponemos a trabajar con la consigna del TP, ¿sí? Y seguramente van a surgir un par de dudas, en referencia a cómo grabar, ¿sí? Y en referencia a propiedades de guardado, de resguardo y formatos de archivo. Yo acá acabo de arrastrar a mi ventana de archivo, audio para la clase, .wav, creado por Agus. Ya de movida, si veo que es un .wav, es un audio sin compresión, audio puro. ¿Sí? Sin ver propiedades del archivo, hago un doble clic y lo abro en el editor. Y ya veo propiedades del archivo. En la parte inferior, esto que me muestra 44.100, 16 bits mono, es con referencia al archivo que está proyectando el editor. ¿Sí? Quiero ver propiedades más en detalle, voy al clip, duración 7 segundos, 44.100 de frecuencia de muestreo, un solo canal, 16 bits de resolución, audio de forma de onda entera. Bueno, mal la traducción, no importa, pero creo que se entiende, ¿no? Audio puro, sin compresión. Es esto. ¿Sí? Bárbaro. ¿Qué veo en el archivo, Agus? Más allá de lo reducido en tiempo, que no importa, es una prueba. El pico máximo de amplitud está cercano a los -6. ¿Se ve? Sí. Bien. Y el promedio de amplitud de la grabación, que serían estas tres frases, está más cercano a los -12.
sea, está bien, ¿sí? Sería ideal, si este audio fuera para una grabación, para un laburo, sería ideal que todas las frases estén parejas, que todas las frases tengan un promedio de amplitud similar. O sea, que la grabación sea homogénea, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Y también veo o denoto que si bien acá mucho respiro no dejaste, ya arranca la grabación, acá hay una pausa, acá hay otra pausa, y en el final hay otra pausa. Y yo selecciono la pausa, la pongo a reproducir, seguramente sea piso de ruido, y aparte de escuchar ese piso de ruido, voy a poder ver cuál es tu rango dinámico. Entonces la seleccioné, puse loop, play. ¿Se escucha el piso de ruido del otro lado? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Este piso de ruido es tu micrófono abierto más la sumatoria de todos los residuos que genere cable, placa de sonido, máquina. O sea, es el ruido del sistema tuyo, ¿ok? Y ese piso de ruido es elevado. Mirá, al tener un piso de ruido de casi 36 dB, me quita rango limpio. ¿Se escucha mientras estoy reproduciendo eso? Sí, sí, sí. Me quita rango limpio. Fíjate, tenés más piso de ruido que rango limpio. Y esto a futuro puede ser un problema. Si querés grabar o querés usar esta disposición técnica para una grabación, digo, para un laburo semi o profesional. ¿Sí? Vamos a escuchar el audio una vez, por lo menos. Las pistas de Blue, las pistas de Blue, no se comparan. Las pistas de Blue. No tiene ningún tipo de sentido, perdón, estaba delirando. No te vamos a preguntar nada. Ni a qué hora, ni qué consumiste, no te vamos a preguntar nada. Solamente le puso onda, ¿eh? Le puso mucha onda. Bien, algún sentido debe tener. Algún sentido debe tener. El tema puntual es que se percibe, ¿sí? Se percibe, ¿sí? Y te pido permiso para reproducirlo nuevamente. La voz es bastante clara, suena con fidelidad, la calidad es óptima, pero el piso de ruido del sistema o el piso de ruido del sistema de grabación es el que nos está perjudicando, ¿no? Las pistas de Blue, las pistas de Blue, no se comparan. Las pistas de Blue. Bien, bien. Entonces, lo que hicimos recién es una apreciación técnica. ¿Ok? Es una apreciación técnica. Y para ir cerrando, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? No importa con qué dispositivos graves. Siempre tenés que tratar de generar o tratar de aprovechar al máximo el rango dinámico disponible de tu sistema, o sea, las zonas sin ruido, o sea, grabar con mayor amplitud posible y ver qué circunstancia, a veces es complicado, pero ver qué circunstancia técnica hace que tu sistema tenga un piso de ruido elevado. ¿Sí? Vamos a charlar un poquito de eso ya el próximo miércoles, donde ya publico el trabajo práctico y empezamos con esta historia de la edición y la masterización. ¿Sí? El trabajo práctico tiene dos partes. ¿Sí? El trabajo práctico tiene dos partes. Perdón. Hay propiedades de una placa, eso sí, lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Son 10 pasos. ¿Sí? Y esto es lo que voy a tratar de... No, tratar no. Voy a publicar para que lo ejecuten para el próximo miércoles. ¿Sí? Hacer que hagan el paso 1. ¿Sí? Grabar. 3 tomas. 3 tomas es 3 veces lo mismo. 3 veces lo mismo la misma persona. ¿Ok?
3 tomas, piso de ruido incluido al inicio y al final, o sea, no hablar ni al principio ni al final. ¿Sí? O sea, 5 segundos de silencio al principio y al final de cada toma. ¿Sí? ¿Qué tenés que grabar? Una locución. Vos o a otra persona hablando, leyendo algo. Sí, Florencia. Sí, sí, sí. Pero fíjate esto, Mica. 3 tomas de lo mismo, no una persona charlando. O sea, ¿sí? Leyendo algo, ¿sí? Tratar de utilizar el rango dinámico disponible casi al máximo, grabar con un promedio de -6, máximo -3 debe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Esto va a ser solo vos, ¿ok? Ah, bien, bárbaro entonces, dale para adelante. Y ver que todas las frases, ¿sí? De la locución, una locución de 1 minuto máximo, que todas las frases tengan uniformidad, sean parejas en amplitud. ¿Sí? Este sería el paso 1 y es el que voy a publicar para el TP. Entonces, lo voy a hacer el próximo miércoles, es de varios ejemplos que ustedes traen del paso 1, elijo 1, elijo 2, y hacemos los 9 pasos restantes de trabajo. Así ustedes lo pueden replicar y llegar al audio definitivo. ¿Sí? El trabajo se llama justamente del crudo al máster de audio, de la grabación cruda al audio final. ¿Sí? Bueno, gente, -10, llegamos bien. ¿Alguna consulta? ¿Cómo puedo hacer para bajar el piso de ruido de mi micrófono? Bueno, Eso te iba a preguntar yo también. Si tiene que ver con la ganancia de audio, por ejemplo, en las plaquitas humildes como la mía, veo que tiene, pero para usar acá en Google Meet tengo que ponerlo re alto, porque si no, no se me escucha, no sé cómo claro, bueno, pero el tema es, una cosa es pasar por Meet y otra cosa es hacerlo de manera... grabarlo directamente, claro. Sí, control de volumen o control de volumen de Windows, vas al dispositivo, al micrófono y te fijas qué nivel, ¿sí? Está el dispositivo, micrófono. ¿Sí? Saben de lo que estoy hablando, ¿no? Me imagino que a esta altura ya se han conectado, han hablado por micrófono. Sí, sí, sí. Bien, buscar por ahí el tema. A veces, ¿sí? Tienen tildado esto de, hay algún amplificador, ¿sí? Hay un amplificador de señal tildado en la placa. Eso no es conveniente porque eleva el nivel de ruido, ¿sí? Pero bueno, hagan la experiencia. Yo veo el resultado, hago una revisión de 4 o 5 trabajos representativos y en función de eso detecto cómo viene la situación y doy las recomendaciones acorde. Ahora, pueden grabar para el trabajo, pueden grabar, sería lo ideal, si es que lo tienen, microfonía, placa y sistema operativo y soft, o pueden grabar por el dispositivo externo y las 3 tomas después volcarlas a Audition. Y ahí ver el nivel, ver el rango dinámico, comparar y ver qué tienen que ajustar, capaz tengan que volver a grabar, ¿no? Una vez más. Pero es eso. ¿Estamos de acuerdo, gente? Publico esto entonces Perfecto. anoche y mañana y ya queda asentado el paso 1 del trabajo, que es un proceso de trabajo habitual, ¿eh? Esto de grabar, editar y masterizar es un proceso de trabajo habitual en postproducción de sonido. ¿Sí? Y va a ser nuestro primer TP. Bueno. Tengo una consulta, perdón. Sí, ¿Puede bueno. ser sí o sí hablado o puede ser cantado? Yo sé que son frecuencias distintas. Sí, puede ser, pero sin ningún instrumento. Claro, sí, voz a capela. Sos solamente vos, exactamente. Oye, Solamente eso. ¿Estamos de acuerdo, gente? Sí, exactamente. 3 tomas es 3 veces lo mismo, Violeta. Exactamente. Bien. Nos vemos entonces el próximo. Yo publico el paso 1 y cualquier cosita me escriben en el class si necesitan algo. ¿Sí? O alguna observación al respecto. ¿Sí?
Igualmente, nos vemos el próximo miércoles, pero recuerden lo siguiente. Las pistas de Blue, las pistas de Blue, no se comparan. Las pistas de Blue. Las pistas de Blue, las pistas de Blue, no. Lo más lindo de todo esto es que esta noche cuando se acuesten, lo van a cantar y lo vamos a cantar. Olvídate, olvídate. Tenemos... Gracias, Agus, por todo esto. Gente, buena semana. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. Me imagino, ¿no?